Bueno, chicos, vamos a ir pasando por las oraciones. Aquí las tenéis todas resueltas y voy a ir viendo duda a duda. Mira, en la primera, la seguridad de que lo ayudaríamos lo animaba. Veis que tenemos dos verbos. Primero es ayudaríamos y luego tenemos animaba. Sin embargo, cuando vemos esos verbos, también vemos este nexo. En este caso, el nexo que va delante de este verbo, con lo cual esta es la parte subordinada. ¿De acuerdo? Si nosotros vemos también qué parte de la oración se sustituye por una cosa, tenemos la seguridad de una cosa lo animaba, con lo cual esa va a ser la subordinada. Bien, una vez hemos identificado la subordinada que va a ser esto, vamos a centrarnos en el verbo principal. Cuando vemos ese verbo principal nos damos cuenta que el sujeto es esto. Fijaos, si yo digo la seguridad lo animaba, las seguridades lo animaban. Entonces con la concordancia nos damos cuenta de que ese es el sujeto. Bien, después tenemos, este es el análisis normal, determinante, modificador. No voy a entrar en estos análisis de determinante y tal en este vídeo porque los tenéis en el PDF. Luego aquí tenemos un complemento del nombre, un sintagma preposicional al complemento del nombre, cuyo término es la proposición subordinada sustantiva. Veis que el nexo es un que normal y corriente y esta oración subordinada sustantiva tiene su propio sintagma verbal, predicado verbal y su propio sujeto también. Que no se os olvide nunca indicar el predicado y el sujeto de la subordinada y de la principal. ¿De acuerdo? Si tengo dos verbos, voy a tener dos predicados y dos sujetos, a no ser que uno de los verbos sea impersonal. Después aquí tenemos un lo, que es complemento directo, y aquí tenemos otro que también es complemento directo. Y esta frase yo creo que queda clara. Nos vamos a esta. Quiero que me escuches. Bien, aquí tenemos el verbo quiero, escuches y luego el que sería el nexo. Cuando yo cojo esta oración y trato de sustituir, porque acordaos que lo primero que hay que ver es si el nexo es de oración coordinada. En estas oraciones todas eran subordinadas, pero bueno. Total, que aquí veo que esto se sustituye por una cosa. Quiero una cosa. Muy bien, pues analizo el verbo quiero, que es el principal. Sintagma verbal, predicado verbal, su sujeto aquí. Y si quiero una cosa, puedo decir lo quiero, esto es complemento directo. La proposición subordinada sustantiva es de complemento directo. El nexo, que sería el qué. Y luego la subordinada tiene también su sintagma verbal, predicado verbal, con su sujeto omitido. Y el me sería complemento indirecto. Fijaos que aquí no sería complemento indirecto, porque si yo pongo, por ejemplo, a Julia, sería quiero que la escuche, se sustituye por la, con lo cual admite la sustitución por la, es complemento directo. Creo que esto es lo único de esta frase que puede ser difícil y no os preocupéis mucho por esto. Vale, vamos a la siguiente. Le das demasiada importancia a que te paguen en metálico. Aquí tenemos das, tenemos paguen y el nexo es que. Bien, sabemos que este nexo va delante de este verbo, este va a ser el verbo subordinado y luego le das demasiada importancia a una cosa. Con lo cual, esta va a ser la proposición subordinada sustantiva. Aquí la veis. Bien, me voy al verbo principal. Das, pues tendríamos un sintagma verbal con su sujeto omitido. Esto es un complemento indirecto, que es el le. Luego tenemos demasiada importancia. Demasiada es un determinante, en realidad es un determinante indefinido. Y luego importancia es un sustantivo, esto es un complemento directo, en realidad sería se la das. Y luego a que te paguen en metálico es un complemento indirecto duplicado. Fijaos que yo tengo aquí mi otro complemento indirecto. Como está dos veces, lo marcamos como duplicado. Yo lo suelo escribir aquí porque es la parte más grande, donde cabe mejor. Pero lo podéis escribir aquí si queréis también. Cuando entro en este complemento indirecto, tengo enlace preposición y el término del complemento indirecto es la proposición subordinada sustantiva con función de término. ¿De acuerdo? Bien, el nexo no tendría ningún tipo de función y luego marco paguen, sería sintagma verbal y el sujeto está omitido. Te sería un indirecto, le paguen, te paguen, y luego en metálico es un circunstancial de modo.
porque es la forma en la que te pagan. Y hasta ahí esta oración. Vámonos a esta. No se sabe si lo han logrado. Bueno, aquí había alguna cosilla interesante. Vamos a ver el verbo aquí. Ah, por cierto, el verbo es este. Sabe. Bien. Si lo han logrado. Tenemos sabe y han logrado. Y este sí es un nexo. Recordad que en la tabla de los nexos hay dos nexos que no tienen ningún tipo de función y que son nexos conjunciones. Uno es el que es el más común, el que encontramos normalmente, pero sí, sin tilde, es equivalente. Bien, cuando vemos cuál es el verbo principal nos damos cuenta de que es este. Y ahora yo sustituyo lo que sea por una cosa, que va a ser esta parte. No se sabe una cosa. Pues si hacemos la prueba de la concordancia, no se sabe una cosa, no se saben unas cosas. Este es el sujeto y es una proposición subordinada sustantiva de sujeto. Bien, esto es un no de circunstancial de negación y quizás este sea el que os ha despistado un poquito. Mira, si yo pongo aquí, lo voy a escribir para explicarlo mejor. Por ejemplo, no se sabe una cosa. Bien, una cosa es el sujeto de este verbo. Pero fijaos que una cosa no es lo que realiza la acción. Una cosa no puede ser sabida por sí misma, tiene que ser sabida por otra persona. Y de ahí viene que este sea marca de pasiva refleja. Si os fijáis, no es reflexivo, porque una cosa no se sabe a sí misma. No es recíproco, no es variante de ley, no es impersonal porque tiene sujeto. Tampoco es pronominal, porque saber no es pronominal, no es un verbo pronominal. La opción que nos queda es marca de pasiva refleja. Bien. Y cuando nos metemos en la subordinada, el que es un nexo, el sí es un nexo normal y corriente. Esto tiene su propio sintagma verbal, sujeto omitido y esto es un complemento directo. Yo creo que esa parte estaba clara. Bien, luego aquí, dime si me quieres. Bien, tenemos el verbo di, el nexo sí y el verbo quieres. Vale, pues aquí tenemos un sintagma verbal, el sujeto está omitido porque es tú, di. Me es un complemento indirecto que está enclítico al verbo, es decir, está pegado al verbo, pero ojo con poner que el verbo es todo, el verbo es solamente di. Si os fijáis, yo he marcado aquí esto y ahora me tiene su propio sintagma nominal, complemento indirecto, o sea, todo separado, aunque estén juntos, pero en realidad va por separado. Y luego tenemos una proposición subordinada sustantiva con función de complemento directo, dímelo. El sí es un nexo normal y corriente, me es complemento indirecto, me quieres a mí, y luego sujeto omitido, en fin, esto es lo demás bastante sencillito. Vamos a esta, se acostumbró a que no lo cuestionara nadie. Bien, aquí tenemos varios verbos, tenemos el verbo acostumbrarse y cuestionara, y luego tenemos el nexo que. Este es el verbo subordinado, así que vámonos a este. Si tenéis dudas de si esto es un se pronominal o no, podemos ir descartando. Obviamente, reflexivo, recíproco, eso está descartado, variante de le también, impersonal también, porque esto tiene un sujeto, él se acostumbró. Por cierto, aquí he puesto tercera persona en el plural, es del singular. Bien, él se acostumbró y en realidad, si os fijáis, él sí es el que realiza la acción de acostumbrarse y además yo puedo decir yo me acostumbro, tú te acostumbras, él se acostumbra. Entonces es pronominal, cambia con el verbo y el sujeto es el que realiza la acción. Por eso es sujeto omitido de tercera persona y el se forma parte del verbo. Si os fijáis aquí, yo no he puesto otra función, no he puesto marca de pasivo refleja, nada de eso. O como antes, complemento indirecto, nada. Luego, se acostumbró a eso y acordaos que yo os comenté que esto no era una regla, pero que era muy común que los verbos pronominales solieran depender o llevar con ellos un complemento del régimen. Bien, en este caso lo lleva, se acostumbró a algo, esto es un enlace, preposición, y el término de ese complemento del régimen es una proposición subordinada sustantiva con función de término de preposición. El nexo es un nexo normal y corriente, y luego no lo cuestionará nadie, fijaos que aquí nadie es el sujeto. Si os cuesta averiguar que nadie es el sujeto, cambiad nadie por Pepe. A que no lo cuestionara Pepe. Y Pepe es el que cuestiona a este hombre. Entonces nadie es el sujeto. Y aquí tenemos un circunstancial de negación y un complemento directo. Bien.
Vámonos a lo animaba la convicción de que todo se solucionaría. Bien, los verbos son animaba y solucionaría. Y luego tenemos el que es un nexo. Vale. La convicción de que todo se solucionaría es sintagma nominal sujeto. Dentro de ese sintagma nominal sujeto tenemos su determinante, su núcleo, su complemento del nombre, su complemento del nombre, y dentro vamos a encontrar la subordinada sustantiva, porque yo puedo decir, lo animaba la convicción de una cosa. ¿Vale? Y aquí esto sería el predicado normal con su verbo y un complemento directo. Vale. Si os cuesta ver que esto era el sujeto, tened en cuenta que si me decís, es que el sujeto es a él. No, el sujeto no es a él. Él está aquí. ¿De acuerdo? Pepe está aquí, aunque no lo parezca. ¿Vale? Pero el sujeto es lo que te anima. Y si además fijaros en la prueba de la concordancia, lo animaban las convicciones. O sea, es que sale. ¿Vale? Después aquí, cuando llegamos al complemento del nombre y entramos dentro con la proposición subordinada sustantiva de término, vemos que el que es un nexo normal, luego todo sería el sujeto de la subordinada, ¿vale? Porque lo que se soluciona es todo. De hecho, si os cuesta verlo, vamos a cambiarlo por una cosa. Decimos una cosa se solucionaría, unas cosas se solucionarían. ¿Veis cómo varía? Entonces una cosa es el sujeto. Y ahora, se vuelve a ser marca de pasiva refleja. ¿Por qué? Pues porque en realidad todo no se soluciona a sí mismo. Alguien lo soluciona. Aunque está, digamos, esto es tercera persona y esto es tercera persona, sí, es cierto, pero todo no es el que realiza la acción del verbo. Alguien lo realiza por él. ¿De acuerdo? Bueno, vámonos ahora a no me acuerdo de qué dijeron. Tenemos el verbo me acuerdo, en este caso es pronominal, acordarse, y luego dijeron. ¿Este qué? Sería un nexo. Y fijaos que aquí tiene una tilde, ¿vale? Esta tilde va a ser importante a la hora de la oración subordinada, pero por ahora nos vamos a olvidar de ella. Si empezamos a analizar esta oración, sería no me acuerdo de una cosa. Bien, pues una cosa va a ser término de esta preposición, con lo cual analizo lo demás. No me acuerdo, yo, sujeto omitido, primera persona del singular, un circunstancial de negación aquí, su núcleo verbal que es todo, me acuerdo, y luego un sintagma preposicional que funciona como complemento del régimen, porque yo me acuerdo de algo, la preposición está exigida. Dentro del complemento del régimen, enlace, preposición, acordado de siempre poner preposición, y ¿qué dijeron? Sería la proposición subordinada sustantiva con función de término. Dentro de la sustantiva, cuando yo me veo en esta situación, lo que tenéis que hacer es ver si el nexo que lleva tilde está en la zona de determinantes y pronombres o en la zona de adverbios. Si está en la zona de adverbios es muy fácil. Si está en la zona de determinante y pronombre hay que ver si es un determinante o si es un pronombre. Y para eso hay que ver si está al lado de un sustantivo o no. Si nos fijamos en este que aquí debería llevar un sustantivo para que fuera determinante, con lo cual es un pronombre. Para averiguar la función lo cambio por un pronombre, lo cambio por una cosa, bueno, por un sustantivo como una cosa o por eso o por lo que sea. Ahora, me olvido de todo esto y digo, vale, dijeron una cosa. Pues si os fijáis, el sujeto es omitido y es lo dijeron, con lo cual complemento directo, ¿vale? Bien, nos vamos aquí. Se enteró de quién te visitaba. Se enteró es el verbo, es un verbo pronominal, enterarse de algo, y aquí de quién te visitaba es quién te visitaba va a ser la subordinada sustantiva y esto va a volver a ser un complemento del régimen. Fijaos cómo es muy común que los sintagmas que los verbos pronominales vayan con complemento del régimen. No es siempre así, en absoluto, pero es común. Vale, pues de este verbo, enterarse, sujeto omitido tercera persona, esto es un sintagma preposicional complemento del régimen, su preposición, y luego vamos a tener una proposición subordinada sustantiva con función de término. Ahora, cuando me meto yo en la subordinada sustantiva, veo quién te visitaba. Bueno, pues cambio esto por Pepe.
¿vale? Y digo, Pepe te visitaba. Pues Pepe es el sujeto. Pues si Pepe era el sujeto, ¿quién? Que es también una persona, que está preguntando por la persona, pero es también una persona, es el sujeto. En el caso de quién es muy fácil, porque quién, aunque está en la sección de determinantes y pronombres, quién nunca va a ser un determinante, siempre va a ser un pronombre. No es que siempre vaya a ser sujeto, pero siempre va a ser un pronombre. Vale, te visitaba, sintagma verbal, predicado verbal, y te, complemento directo, la visitaba a ella. Nos quedan solamente 4. No sé dónde reside. En este caso tenemos el verbo saber, ¿vale? No confundáis este verbo con el verbo ser, y reside. Y el nexo sería dónde, y fijaos que tiene una tilde. Entonces aquí hay que estar muy atentos. El verbo principal es se, entonces sintagma verbal, predicado verbal, sujeto omitido, no complemento de negación. Y no sé una cosa, si os fijáis y hacemos la sustitución, una cosa se puede sustituir por lo, no lo sé. Con lo cual, complemento directo. Proposición subordinada sustantiva. Ahora, este nexo, igual que antes, claro que es un nexo, pero hay que ver que tiene función, porque tiene su tilde y está en la lista de los nexos que tienen función. En este caso es mucho más fácil, porque este nexo es un adverbio. Y si es un adverbio, solamente va a realizar la función de ese adverbio. Es decir, dentro del sintagma del verbo subordinado, va a realizar la función de sintagma adverbial, complemento circunstancial de lugar. Nos vamos a esta siguiente. No sé qué libro leeré. El mismo análisis de antes, si os fijáis. No sé una cosa. No sé una cosa. Pues proposición subordinada sustantiva, complemento directo en los dos casos. Mismo sujeto omitido con su predicado y las dos tienen su circunstancial de negación. Ahora, ¿qué libro leeré? Este qué está en la lista de los determinantes y pronombres. Y nos damos cuenta de que aquí va un sustantivo, con lo cual este qué va a ser un determinante. De hecho, los determinantes funcionan como modificadores. Y fijaros que aquí he puesto nexo, modificador. En vez de poner determinante, he puesto nexo y modificador. ¿De acuerdo? Si queréis poner aquí determinante también, tampoco me va a pasar nada. Vale, y luego aquí, sintagma verbal, predicado verbal, sujeto omitido, primera persona del singular. En realidad, aquí tampoco he puesto adverbio, por eso no he puesto aquí determinante, creo que es más lógico, pero bueno. Después, explícame cómo lo resolviste. Aquí, por cierto, se me ha ido con el teclado la tilde. Bien, explícame cómo lo resolviste. El verbo se explica y resolviste. Y luego tenemos un nexo que es cómo. Este de nuevo está en la lista de los que tienen función. Bien, pues explícame una cosa, explícamelo. Con lo cual, proposición subordinada sustantiva de complemento directo, esta sección. Esto es un indirecto, su sujeto emitido, todo lo demás bastante normal. Nos metemos en la subordinada sustantiva. Sintagma verbal, predicado verbal, con su sujeto emitido, tú resolviste. De hecho, aquí también tú explica. Y aquí lo es un complemento directo y como es un nexo con función que está en la tabla de los adverbios. Y como es un adverbio, va a realizar la función de su adverbio. En este caso, sintagma adverbial, complemento circunstancial de modo. Y por último nos queda solamente esta, es lo mismo, averigua cómo se llama. Los verbos son averigua y se llama, llamarse. Fijaos que aquí hay un verbo pronominal que no tiene un complemento del régimen, pero ya os dije que no era obligatorio, es común, pero no es obligatorio. Averigua sería el verbo principal, en este caso sería sintagma verbal, predicado verbal, sujeto omitido, segunda persona del singular. Después averigua una cosa, acordaos siempre de hacer esta sustitución, y sería averígualo. Entonces esto es una proposición subordinada sustantiva con función de complemento directo. La subordinada tiene su propio sujeto y en este caso se me ha olvidado colocarlo, pero lo pongo ahora mismo. Esto es un nexo y tiene la función del adverbio típico. Entonces, como el adverbio como es un adverbio de modo, pues sintagma adverbial, complemento circunstancial de modo.
Y hasta aquí sería. Espero que os haya servido la explicación, chicos.